Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. Desde finales del año pasado estuve pensando en hacer algo así como una nueva dinámica en mi canal. En mi caja de stock tengo algunas muñecas que no son muy comunes de ver, sobre todo en el mundo del custom. Obviamente las adquirí por curiosidad de trabajar en ellas, pero honestamente con la mayoría no tengo la menor idea de qué hacer. Así que la dinámica consiste en que ustedes puedan votar por la muñeca que más les guste y además hacer su sugerencia de qué hacer con esa muñeca. Y yo sé que algunos van a decir, pero Vale, eso suena igual a la Stockbox de Dollaifu. Y sí, tienen algo de razón al respecto. Pero hace mucho que tengo ganas de involucrarlos a ustedes en los proyectos que yo hago, así que me encantaría que participaran. ¿Y por qué hago mención de esta dinámica en este video? Pues precisamente porque estaré utilizando una de esas muñecas raras con las que no sabía qué hacer. Originalmente esta muñeca iba a ser parte de una colaboración de Lovecore, pero desafortunadamente no pude terminarla a tiempo, así que decidí cambiar el concepto a Cottagecore aprovechando que estamos en primavera. Y la muñeca rara de este video es un híbrido de este cuerpo de Catherine Deneuve con esta cabeza de Pinky Cooper. Esta muñeca tiene mucho tiempo guardada en la caja, así que estoy muy contenta de por fin haberla utilizado. Pero aunque su torso y sus brazos son muy adorables, desafortunadamente sus piernas no están en las mejores condiciones. Además de que son de goma y honestamente no me gustan ese tipo de piernas. Y ustedes ya saben que me encanta hacer híbridos, así que Catherine Deneuve será. Y no está de más mencionar que Pinky pasará de ser perrita a ser gatita. Y bueno, ya que he seleccionado a mis víctimas, ¿qué les parece si comenzamos? Primero que nada, retiré ambas cabezas con agua hirviendo y guardé las piezas que no voy a necesitar para un futuro proyecto. Incluso desde antes de colocar la cabeza ya me gustaba bastante cómo se veía. Pero antes hay que preparar ambas piezas. Afortunadamente quitarle el cabello a Pinky no es nada complicado. Pero estas pestañas no me gustaron nada, así que tomé un X-Acto para cortarlas. Pero la navaja de mi X-Acto no hizo absolutamente nada, así que en su lugar decidí meterlas dentro del párpado. Creo que fuera de contexto eso suena súper creepy. Después tomé un algodón mojado en acetona y despinté toda la cabeza, incluidos los ojos. Y ahora continuamos preparando el cuerpo. Igual que siempre, retiré todas las imperfecciones del plástico con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas. Una vez que terminé, decidí lavarlo con agua y jabón. Para poder colocar la cabeza en su nuevo cuerpo, hice algunos cortes en el ancla para facilitar el proceso, pero la cabeza sigue siendo dura como una piedra. Así que decidí ponerla en agua caliente una vez más para suavizarla y colocarla más fácilmente. Debo confesar que cuando recién puse la cabeza sentí que se veía un poquito extraña, pero decidí continuar y simplemente confiar en el proceso. Para hacer sus orejas decidí comenzar haciendo una base de foamy. Hice este patrón para que las orejas quedaran simétricas y corté 2 piezas en el foamy. Y las coloqué en su lugar con pegamento universal. Posteriormente mezclé arcilla epóxica y la apliqué en las orejas por capas, comenzando por la parte de atrás. Una vez que endureció, cubrí los agujeros de sus anteriores orejas y apliqué la segunda capa al frente de las orejas. Pero en este punto sentí que se veían bastante planas, así que como tercera capa decidí darles una pequeña curvatura. Con ayuda de mi taladro decidí retirar la mayor parte de los grumos en la arcilla, y para refinar y suavizar le di muchas pasadas con una lima para uñas. Una vez que quedaron completamente suaves, retiré el polvo con agua y jabón. Y para comenzar el face-up rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos.
Honestamente, en esta ocasión no sabía qué contarles durante el Face-Up, pero me encontré con este bello cuento que quiero compartir con ustedes. Su nombre es El árbol y el gato. Érase una vez un árbol que se encontraba en un camino. Era alto, orgulloso y fuerte. Se levantaba por encima de todos, sin hacer ni bien ni mal a nadie. Nunca amó a nadie, nunca había florecido. Nunca dependió de nadie y nunca nadie dependió de él. Una tarde, un viajero que pasaba en su viejo camión lanzó al camino un pequeño gato. El gato, aturdido y asustado, se vio solo sin saber qué hacer. Comenzó a andar por el polvoriento camino y se detuvo frente al árbol. «Dime, árbol, ¿estás solo aquí?» «Completamente solo». «¿No le temes a la soledad?» «No le temo en absoluto». ¿Nunca te sientes triste, asustado o abatido? Nunca. No espero a nadie, no necesito a nadie. Ah, cómo me gustaría ser independiente, vivir solo y no afligirme por nadie. Bien, no es muy difícil de aprender. Vive conmigo, observa y cuando hayas aprendido te podrás ir y vivir solo. Gracias, árbol, dijo el gato. Y el gato se quedó a observar. Un pequeño gorrión intentó hacer sonido en una de las ramas del árbol con trocitos de hojas y pajitas que traía en su pico, pero el árbol sacudió sus ramas con fuerza y el gorrión se alejó. El gato observaba. Una ranita se acercó al árbol dando saltos para protegerse del sol inclemente bajo su sombra, pero el árbol levantó sus largas ramas y dejó de hacer sombra. El gato observó a la ranita alejarse. Un escarabajo revoloteó cerca del árbol, se estrelló contra su firme tronco, cayó al piso patas arriba y cuando logró ponerse en pie se alejó volando. Y el árbol permaneció allí, quieto e indiferente mientras el gato observaba. Oscureció, comenzó a llover, el gato se acercó al árbol para protegerse. El árbol generosamente bajó una de sus ramas y lo cubrió. Así pasaron los días y el gato permaneció junto al árbol. Se afilaba las uñas en su corteza, se acariciaba contra su tronco, daba vueltas a su alrededor y trepaba por sus ramas. El árbol agitó todas sus ramas hasta las puntas y el gato se quedó dormido a su sombra. Llegó el otoño, la brisa soplaba fuerte. El árbol fue perdiendo su follaje hasta quedar totalmente descubierto y el gato jugueteó entre las hojas secas. Vino el invierno, la nieve blanqueó el paisaje, las ramas del árbol crujían y el gato sintió mucho frío. El árbol le ofreció un agujero cálido en su tronco donde guarecerse. Allí el gato se sintió seguro y tibio hasta la entrada de la primavera. El sol brilló en lo alto. Los pájaros trenaban felices y el árbol, ya reverdecido, floreció por primera vez. La primavera había llegado. El árbol agitó alegre sus ramas y los pájaros se posaron en ellas. De pronto vio al gato alejarse. ¿A dónde vas?, preguntó el árbol. Adiós, me voy. Ya puedo vivir solo, contestó el gato. No te vayas, quédate. Tú me has enseñado muchas cosas, suplicó tristemente el árbol, pero el gato siguió su camino sin escucharlo. Y esta es la historia del árbol, o más bien la historia del árbol y el gato, porque de no ser por el gato, el árbol no tendría una historia que contar. Una vez terminado el Face-Up, rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, decidí ponerle pestañas. Tomé una sola pieza y la corté por la mitad para que quedara de la medida correcta. Las pegué en su lugar y las corté un poco. Una vez hecho, decidí poner un poco de pelo en el interior de sus orejas. Una vez colocado, lo corté en la medida deseada. Y para hacerla ver más adorable, decidí aplicar una capa de resina UV en cada uno de sus ojos. Además, decidí pintar sus calzoncitos de rosa con flores blancas. Y ahora pasamos a hacer su colita. Para ello tomé unas tiras de alambre reciclado. Comencé por doblar el alambre en un extremo y los enrollé entre ellos para hacer una especie de trenza.
Una vez hecho, tomé el pelo que decidí utilizar y corté un rectángulo un poco más corto que el alambre. Lo cepillé para retirar cualquier pelo suelto y lo cerré con hilo y aguja. Después inserté el alambre y rellené la cola. El pelo estaba muy largo, así que decidí cortarlo un poco. Y encima apliqué gises pastel para darle color. Decidí hacer la cola removible, así que nada más enrollé un trozo de piel sintética para sujetarla. Y con esto la cola queda lista. Y ahora continuamos con la ropa. Finalmente, después de mucho tiempo, encontré el proyecto perfecto para utilizar uno de los bellos patrones de Delightful, que será su clásico vestido asimétrico. Y decidí utilizar esta bonita tela de algodón. Tracé los patrones en la tela, los corté y comencé a coser. Seguí las instrucciones marcadas por Katherine, pero decidí hacer el vestido sin mangas, así que en su lugar solo cosí el agujero de la manga y decidí colocar pegamento en los márgenes de costura para darle forma al vestido. Y cerré la parte de atrás alterando un poco el patrón para hacer un cierre distinto a broches o velcro. Para los solanes del cuello decidí utilizar este encaje, pero en mi opinión no estaba lo suficientemente plisado, así que retiré el tul de la parte superior y lo cosí directo en el cuello formando tablones encontrados. Una vez que terminé decidí hacer exactamente lo mismo en la falda, pero utilizando listón de organza. Y ahora sí, para cerrar el vestido decidí colocar de un lado Shakira y del otro estambre delgado, aunque más adelante lo reemplacé por hilo elástico. Decidí decorar las orillas del cuello y de la falda utilizando Shakira transparente que tiene el centro rosa. Y en la abertura decidí colocar un cascabel y un moño hecho con cola de rata. Y con esto el vestido queda listo. Y ahora continuamos con la falda. Para hacerla decidí utilizar popelina blanca y encaje de 5 centímetros. Ya cortados los patrones, comencé por hacer la orilla del forro utilizando pegamento universal. Después cosí el forro a la falda, corté el exceso de tela y le di la vuelta. Al igual que hice con el encaje del vestido, retiré el tul de la parte superior. Decidí utilizar este encaje porque tiene las mismas medidas que marca Katherine, pero después me di cuenta de que estas son instrucciones para hacer holanes con tela, pero al final decidí no darle demasiadas vueltas y simplemente doblé el encaje por la mitad. Y lo cosí en nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Y para finalizar cerré la falda por la parte de atrás y coloqué un broche de presión. En mi stock de ropa encontré este adorable suéter que fue tejido por una de mis primas. Y aunque originalmente fue hecho como souvenir de baby shower, le queda casi perfecto a una muñeca Monster High. Los únicos detalles son que las mangas son muy cortas y que tiene unos bultos de pegamento en el cuello. Así que decidí corregirlo utilizando esta playera vieja que es del color perfecto. Específicamente utilicé la bastilla de la playera. Para hacer las mangas corté 2 rectángulos que cosí en forma tubular. Una vez hecho, les di la vuelta, las coloqué en un lápiz y las cosí directamente en las mangas del suéter. Y me encantó cómo se veía, así que continué haciendo lo mismo con el resto del suéter. Ya hecho, decidí decorarlo utilizando botones en forma de flor que en realidad parecen asteriscos y simulé las entradas de los botones del otro lado. Y con esto el suéter está listo. Para sus zapatos decidí utilizar este par de botines que por el color intuyo que pertenecían a Draculaura. Al principio quería que fueran completamente blancos, pero como las piernas de la muñeca son blancas, decidí mejor pintarlos de azul. También pinté los ojillos de plateado y protegí la pintura con barniz brillante. Y por último decidí decorarlos utilizando encaje, Shakira, cascabeles y cordón de cáñamo. Y como último accesorio decidí hacerle una canasta. Para hacerla decidí utilizar uno de los huecos de un contenedor de huevo y para el asa utilicé este aro de plástico y además tomé yute y cordón de cáñamo en color crema.
Corté 2 rectángulos de yute y con ellos forré el plástico de huevo. Posteriormente decoré todas las orillas utilizando el cordón de cáñamo. Y utilizando el mismo cordón cubrí completamente el aro de plástico. Y una vez unidas ambas piezas tenemos una canasta. Para decorarla corté un cuadrado de esta tela y la pegué dentro de la canasta. Y para finalizar coloqué moños en los costados y llené la canasta de flores. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra muñeca está terminada. Decidí nombrarla Lily. Creo que ya se dieron cuenta de que me divierte mucho hacer muñecas de gatos, y Lily no es la excepción. Además de que fue muy emocionante utilizar un molde diferente a lo usual. Me gustó mucho hacer el patrón atigrado tanto en su cabeza como en su cuerpo. Pero sí llegué a estresarme porque sin darme cuenta manchaba las partes blancas con los dedos. Y como tal vez ya se dieron cuenta, hice algunos cambios de último minuto. Reemplacé el cascabel en su vestido por una decoración diferente, barnicé su nariz y le puse colmillos. Y personalmente creo que es perfecta. Pero ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Si desean participar en la dinámica que mencioné al principio del video, pueden pasar a la pestaña de comunidad de mi canal y votar por la muñeca que les gustaría que hiciera en un futuro video. E incluso si tienen sugerencias de nombres para esta dinámica, se los agradecería muchísimo. Pero no digan Stockbox, ¿ok? Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que pasen unas felices Pascuas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.